qué interesante y qué importante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? A ver, sí, me logran escuchar, ¿verdad? Muy buenos días, qué importante. Y bueno, me imagino que también, bueno, ahora voy a compartir eh, unas, unas diapositivas. No sé si el administrador del canal del aula me permite compartir, necesito permiso para compartir. Mientras tanto, les digo, muchachos, que sí, que pongan espero que hayan puesto mucha atención gracias a lo que le has dicho, a las palabras que han escuchado, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los docentes que hemos ya pasado también por aulas, conocemos el camino que ustedes van a recorrer y la verdad que es un camino hermoso. No se lo pierdan, no se lo pierdan por nada, por nada. La vida nos va a llevar por muchos senderos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchos planes y la vida se encarga de llevarnos a donde nos deba llevar, pero hay que darle una dirección. Ser parte del mundo académico, de las carreras, de las profesiones, es algo muy bonito. La preparación, yo todavía recuerdo con mucho agrado mis años de preparación, el tiempo de preparación, y ni qué decirles de la vida universitaria, ¿no? La vida universitaria es maravillosa y es algo que ustedes van a disfrutar mucho, 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 mucho. Así que vamos a comenzar. Ustedes ya saben que estamos en el curso de psicología. La semana pasada tuvimos una, vamos a decirlo así, pequeña clase de introducción. ¿Recuerdan? Vimos algunas preguntas de examen, algunas parecían sencillas, algunas no tanto, y nos dimos cuenta que, digamos, que psicología es vamos a decirlo así, es un curso que tiene que ver mucho con nosotros, entonces siempre termina siendo un tanto apasionante. Mucha gente me dice, profe, ese curso me gusta, me llama la atención. Muy bien, claro, ¿cómo te va a gustar si habla de ti? La psicología habla de nosotros. Vamos a comenzar hoy rápidamente, porque hay mucha información de compartir, pero es información que no les va a costar asimilar, porque como les digo, la psicología eh, trata de nosotros y por eso se nos va a hacer familiar. Bienvenidos pues al curso de psicología. Esta semana, la semana uno, vamos a ver psicología como ciencia. Psicología como ciencia. Y para ello vamos a hacer un, vamos a meternos en una nave espacial, así, y vamos a tratar de viajar en el tiempo. Vamos a tratar de viajar en el tiempo. A ver, ustedes son el área ABC, ¿verdad, chicos? Confirmen. Entonces, sí, ¿cuántas preguntas de psicología vienen para ustedes? Yo sé que para el área A viene como 5, 6. Ah, ya, 6, 6, ¿verdad? 6 en el A. Oye, es un montón de preguntas, ¿eh? Es un montón. No hay que dejar pasar la oportunidad de resolver. Entonces vamos a ir de a poco con la psicología para que no quede dudas y cada semana tratemos de abordar todo lo que tiene que ver con psicología. A ver, veamos. Ujú. Eh, vean esta primera diapositiva. ¿Cuáles crees que son las funciones de un psicólogo? ¿Qué crees que está haciendo ese psicólogo de la izquierda? A ver, ¿quién me dice? Bueno, esta psicóloga. ¿Qué está haciendo esa psicóloga de la izquierda? Escuchando, observando también, analizando al paciente también, escuchando. Interesante. Evaluando puede ser. Ya, y el de la derecha, ¿qué puede estar haciendo? Describiendo,
midiendo su estado. Un test parece, sí, exactamente. Yo también creo que está haciendo una autoevaluación, un test, ¿no? Porque se pueden leer las palabritas. Entonces, generalmente, y esto es bastante común, cuando una persona escucha a otra persona decir, vengo de ver a un psicólogo. Cuando tú escuchas que alguien dice, vengo de ver a un psicólogo, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? La verdad, que estás loco, que tendrá algún problema, que tiene plata, ok, que la está pasando mal, que está pasando por alguna situación complicada. Podría ser también que tiene un problema y necesita ayuda. Hay un problema. Que tiene plata por dos, dice Milet. Se repite el tema de los problemas, momentos difíciles, ¿no? Y por eso uno va al psicólogo. Es un lujo. Y sí, ¿no? Nosotros, nuestra sociedad, chicos, no está muy acostumbrada a ir al psicólogo. Están cambiando las cosas, ¿no? Pero antes, imagínate, era imposible, era inviable. Si tú le decías a un abuelo, abuelo, voy a ir al psicólogo, te decía, ¿qué? Tómate un trago con tu amigo, ¿cómo vas a ir al psicólogo? No, 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 eso es para loco. Y muchos hemos heredado esa manera de pensar. Las cosas han ido cambiando, ¿no? Y tú le decías también a tu abuelo, papá, abuelo, voy a ir al nutricionista, nutricionista. Tu abuela toda la vida comió saludable, comió lo que nos daba la tierra y nunca tuvo que ir donde esos doctores. En fin, las cosas cambian, ¿no? Ahora hay especialistas en distintas áreas. Y eso está bueno, eso está bueno. No todo se lo puedo contar a mi mejor amigo. eh, a veces necesito asesoría, por no decir ayuda, especializada. Por ahí John me dice, confunden la psicología con la psiquiatría, son cosas distintas. Recuerden que psiquiatría es una rama de la medicina. La psiquiatría es una rama de la medicina. Tú para ser psiquiatra tienes que estudiar medicina. ¿Ok? Bueno, volvamos a la nave espacial de las que le estaba hablando. ¿Ya? Vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y contarles a ver desde dónde se origina esto de la psicología. Vamos a ver, si estábamos hablando de que íbamos a mencionar a la psicología como ciencia, hay que ir a los antecedentes. Y ya después vamos a ir viendo los siguientes temas de la clase. Vamos a comenzar entonces estos antecedentes, veamos. Vean ustedes. Aristóteles. ¿Qué les puedo decir sobre Aristóteles, no? Aristóteles es considerado el padre de muchas cosas, ¿no? Más allá de Nicómaco, que es también su hijo, Aristóteles es padre de muchas cosas porque él abordó muchos temas y profundidad. Aristóteles es considerado de las padres de la psicología precientífica. Ojo, de la psicología precientífica porque abordó temas muy vinculados al quehacer psicológico. Tiene un libro llamado Peripsique, los voy a poner en el chat ahí. Peripsique. Peripsique. Vean ahí en el chat he puesto. Ah, pero se lo he puesto solo a. Peri. Ahí en el chat se puede ver. Ese es un libro de Aristóteles donde aborda temas vinculados al quehacer psicológico, ¿no? Aristóteles era un tipo que sistematizaba mucho los conocimientos, escribió mucho. Gran parte o una parte de su obra se perdió con el tiempo, pero mucho quedó, mucho quedó. A ver, vamos a ser muy honestos, chicos.
Eh, la pregunta mejor, ¿a quién se le considera la madre de todas las ciencias? Es una pregunta que creo que ya les hice. ¿A quién se le considera la madre de todas las ciencias? A la filosofía, muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la actitud filosófica es totalizadora, ¿no? Quiere abordarlo todo, quiere saberlo todo. Entonces, dentro de todas esas cosas que hablaba, especulaba la filosofía, estaban pues temas que estaba la psicología. Entonces, si hacemos un recuento de grandes filósofos que han hablado de temas profundos, pues Aristóteles, después, bueno, ya pasando muchos años, está René Descartes también, que interesaba ver esto que era la mente, ¿no? El alma, porque psicología hereda un poco ese nombre, ahora lo vamos a ver, ¿no? John Locke, que estableció que el conocimiento humano pasaba mucho por la práctica, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Ustedes conocen John Locke, el empirista, o también lo van a ir viendo poco a poco. Hasta ahí, filósofo. Después, acá a la derecha dice frenología. Joseph Gall fue un científico que trató de mapear el cerebro humano y establecer que en distintas partes del cerebro se encontraban el accionar de distintas funciones del ser humano, ¿no? O sea, eso fue un bonito intento o un bonito avance, ¿no? Si bien ya con el tiempo se demostró que el mapeo que hizo Joseph Gall realmente no se circunscribe a áreas específicas que desarrollan ciertas funciones, porque como ustedes verán, acérquense a la pantalla y verán que ese cerebro o ese mapeo que hizo Joseph Gall abordaba partes pues del cráneo donde ni siquiera hay cerebro, o sea, no tenemos cerebro detrás de los globos oculares, ¿no? Un poquito más arriba, hasta tu ceja habrá cerebro, pero bueno, fue un buen intento, ¿no? Mapear, que hoy sí ya con los avances de las neurociencias se conoce mejor, ¿no? Y los psicofísicos, ¿no? Que realizaban muchos experimentos, o sea, presencias de estímulos físicos, como que te prendan una luz o un sonido, para ver cómo reaccionaban, ¿no? A ellos ya se les considera antecedentes inmediatos de los orígenes de la psicología. Digamos que en una nave espacial estamos haciendo un viaje muy rápido, pero vamos a detener nuestra nave que está viajando en el tiempo y específicamente vamos a llegar a un año. Vean allá a la derecha, 1879. Ojo que esta nave que está viajando en el tiempo ha retrocedido 145 años y se ha detenido en ese año, pero ¿en qué lugar? ¿Dónde, dónde trabajaba Wilhelm Wundt? Ahí falta una L, es Wilhelm Wundt, en Alemania. ¿Y en qué ciudad? En Leipzig, muy bien, en la ciudad de Leipzig. ¿Qué pasó en ese año? Pues Wilhelm Wundt funda o crea un primer laboratorio de psicología, ¿no? Una psicología experimental. Es, claro, eh, él comprende la mente como una estructura que se divide en tres partes, o átomos también, tres partes, que es sensaciones, imágenes y sentimientos. Sensaciones, imágenes y sentimientos. Y trata de estudiarle mediante un método experimental, ¿no? Introspectivo, ¿no? Te aplico un experimento y trato de ver cómo reaccionas ante él, ¿no? Quiero también mencionar lo que dice allá a la izquierda, ¿no? ¿Qué es psicología? Lamentablemente, yo lo digo así, la psicología ha heredado este nombre que a mí no me gusta mucho, ¿no? Psicología que significa estudio del alma. Y yo digo lamentablemente porque la psicología no estudia el alma. Pues nadie estudia el alma, porque el alma no se puede estudiar, porque el alma es un concepto metafísico, abstracto. Ustedes no me pueden decir si tienen alma o no. En todo caso, no me lo pueden asegurar, no me pueden decir dónde está su alma. Pero ha heredado este nombre la psicología.
recuerden que el concepto de alma que nosotros tenemos ha sido cristianizado. Alma como entidad espiritual del ser humano, bueno, antes no se entendía psique así, psique se entendía más bien como mente, vamos a ponerlo así, como mente. Entonces, la psicología, la palabra psicología se entendía antes como estudio de la mente, por así decir, no estudio del alma. Eso es lo que pues, se traduciría, ¿no? Etimológicamente hablando, estudio del alma. Pero, vaya, nadie, nadie puede estudiar el alma, ¿no? Se ha intentado, ¿no? Se ha intentado, pero es un concepto muy abstracto, ¿no? No estudia el alma, la psicología. Tiene ese nombre, pero no estudia necesariamente el alma, ¿ok? Estudia los procesos psíquicos a través de la conducta. Bueno, esa sería una definición bastante actualizada, bastante moderna, ¿no? A la que vamos a llegar. Bueno, Wilhelm Wundt crea este laboratorio. Entonces, lo importante de este año, observen, es que ese año, y hay que entenderlo así, nace la psicología como ciencia. ¿Ok? Nace la psicología como ciencia. Y eso está bueno. Digamos que podemos decir que la psicología tiene 145 años. Tuve la suerte de visitar ese laboratorio. Me fui hasta Leipzig, Alemania, y visité el laboratorio de Wilhelm Wundt, que ahora es entenderán ustedes que ahora ya no es un laboratorio, es un museo. No es un museo puerta abierta al público, pero es un museo universitario, por así decirlo, ¿no? Están las instalaciones, para mí también fue, cuando ingresemos nos lleva. Bueno, yo confieso que fui por mi cuenta, ¿no? Fui por mi cuenta. Aunque, para ser sincero, para entrar a este laboratorio, que es un museo, tienes que mandar una carta desde tu universidad de procedencia hacia la universidad de destino, que es la Universidad de Leipzig, porque el laboratorio le pertenece a la Universidad de Leipzig, que era donde trabajaba Wilhelm Wundt. Pero muy interesante, pude tomar un montón de fotos y encontré un montón de libros, de tratados, ¿no? Y yo le dije al administrador, al director general académico, ahí, ¿no? Este Wundt leía bastante. Y me dijo, no, estos no son los libros que Wundt leyó, estos son los libros o los tratados que Wundt escribió. O sea, ese Wundt escribió un montón. Era muy trabajo, era muy chamba. Profe, ¿usted habla alemán? Ich spreche kein Deutsch. Yo de alemán mucho no sé. Eh, yo de alemán poco, pero lo que hacía era conversar en inglés, ¿no? De alemán solo aprendí esa frase que significa yo no entiendo mucho de alemán. Fue todo en inglés, más sencillo. El alemán no, no sé si es tan complicado, pero partir de cero es complicado. Raro el idioma alemán. Muy rudo también, ¿no? Muy tosco. Ujú. Eran épocas en las que todavía no estaba yo trabajando en Savia, vale decir, ¿no? Todavía no estaba trabajando en Savia, pero fue hace poco. Llévenos. Bueno, no sé, no creo que todos ustedes vayan a estudiar psicología. Algunos de ustedes sí. Probablemente muchas chicas, ¿no? Psicología, ustedes saben que es una carrera que predomina la población femenina. Digamos que un 70 o hasta un 80% de la población estudiantil de psicología son chicas. Mucha vocación de servicio las chicas, ¿no? Interesante, interesante. Ok, ahora, el chisme, dice Jeremy, y la verdad, yo creo que es más vocación de servicio, porque no todos los psicólogos, ahora vamos a ver, se dedican a escuchar a las personas, otros hacen, digamos, otras cosas. Pero ahora vamos a ver. Ahora, al nacer la psicología como ciencia, empiezan a, vamos a decirlo así, a gestionarse escuelas psicológicas. Escuelas, entiéndase, eh, como corrientes psicológicas.
¿ya? Como corrientes psicológicas que van a darle forma a la psicología como ciencia a nivel teórico. La primera es pues el estructuralismo. Ese señor que ven ahí, Edward Lee Titchener, fue alumno de Wundt, fue alumno de Wilhelm Wundt, alumno y asistente. Tanto Wundt como Titchener consideraban que la mente era una estructura, por eso a esta escuela se le conoce como estructuralismo. ¿Qué método utilizaban? La introspección, ¿no? Introspección es mirar hacia adentro, porque te aplicaban un experimento y tú decías qué era lo que estabas sintiendo o experimentando, por eso se llama introspección. ¿Y cuál es el gran aporte del estructuralismo? Que con esta escuela nace la psicología como ciencia. Este señor, Edward Lee Titchener, después viaja a Estados Unidos. Recuerden que estamos en Alemania. Viaja a Estados Unidos y trata de explicar y convencer a los gringos lo que estaban haciendo en Alemania. Y los gringos, la verdad, mucho caso no le hicieron porque decían, ¿qué es la mente o qué es la conciencia? ¿Una estructura? Ok, es algo, ok, y a mí qué me importa, ¿no? Los gringos son más prácticos, no les interesa saber qué es algo, sino qué uso le pueden dar, qué provecho pueden sacar. Bueno, y los gringos entienden que, a ver, más que saber qué es la conciencia, es una estructura, digamos, cómo funciona, por eso nace el funcionalismo. ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Cuál es su función? Eso nos interesa para saber qué provecho podemos sacarle. Por eso es como verán, dice ahí que el funcionalismo trata de sacarle un sentido utilitario a la psicología. Y entonces se pone muy de moda la construcción de test o pruebas. Pruebas para medir la inteligencia, pruebas para medir la personalidad. Uf, es una época, el funcionalismo, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde se construyen muchas pruebas. A esta rama de la psicología se le va a llamar psicometría. Psicometría es una mezcla entre psicología y estadística. Se construye una prueba que te arroja puntajes que se ha encargado de la medición de algún tema, pues en este caso psicológico, ¿no? Como le dije, inteligencia, en fin. Entonces por ahí va. Los gringos más prácticos, ¿no? Al gringo no le interesa qué es, sino para qué sirve, funciona, cuál es la función. A ver, eso estaba pasando en Estados Unidos. En Rusia tenemos la reflexología. Ahí tenemos al gran Iván Pavlov, que estaba haciendo un experimento. Quería saber, o sea, reflexología, acuérdense, viene de reflejos. La presencia de un estímulo va a hacer que haya una respuesta, un reflejo, por así decir. Una respuesta o un reflejo. Ya, ellos estudiaban eso, ¿no? Sobre todo en animales y después todo eso se ha extrapolado en seres humanos, donde obviamente es más difícil experimentar, ¿no? Nosotros respondemos ante la presencia de estímulos y a veces nos acostumbramos a la presencia constante de esos estímulos y quedamos condicionados, ¿no? Y a eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es muy interesante lo que hizo la reflexología. Y vale decir, vean ahí a la izquierda, reflexología influyó mucho en lo que va a ser el conductismo. Vale decir, muchachos, que no hay mucho misterio en lo que estudiaba el conductismo. La misma palabra lo dice. El conductismo, pues, le interesa estudiar la conducta. El conductismo no quería estudiar la mente. Y aquí vamos a detenernos. Ahí está John Watson, vamos a decirlo así, el padre del conductismo. Un tipo muy objetivo y él en su discurso, porque él accedió a la presidencia de la Asociación Americana de Psicología en 1913. Él en su discurso inaugural a su gestión, él dice, no, voy a hacer todos los intentos posibles
para desterrar de una vez por todas de la psicología la palabra mente, la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque él decía, si nosotros tratamos de estudiar la mente, la conciencia, la psicología va a perder rigurosidad científica. Dejémosle la mente, la conciencia a los filósofos. Nosotros estudiemos lo único que puede ser realmente experimental. ¿Qué cosa? La conducta. Porque la conducta se puede observar. Yo puedo sacar conclusiones mediante el estudio de la conducta, no de la mente, porque yo no te puedo preguntar a ti, yo no puedo saber qué estás pensando. Y si te pregunto me puedes mentir, pero la conducta es más objetiva. Entonces el conductismo estaba reñido, peleado con cualquier método que se acercara o intentara estudiar eh, la mente o la conciencia, o sea, el estructuralismo, todas esas. No, el conductismo solamente quería estudiar la conducta porque se puede medir, se puede observar, como dice acertadamente Celeste. ¿Qué es lo bueno del conductismo? Que eran tan rigurosos, científicamente hablando, que esto fortaleció la psicología como una ciencia. A ver, ¿a qué se refiere con crítica a la introspección? Introspección, ¿qué significa? A ver, ¿quién me puede decir? Lo he dicho. ¿Qué significa introspección? De repente alguien, ¿qué significa introspección? Claro, introspección es mirar hacia adentro. Intro. Hay intro y hay extro. Intro es mirar hacia adentro. Entonces yo te hago un experimento y te digo, ¿qué estás sintiendo? Eso es introspección. Yo miro hacia adentro y te digo, siento como que hay un sonido. Ya, introspección. Ya, al conductismo le importaba tres pepinos la introspección. Ellos no querían que les cuenten qué estás sintiendo. Ellos observaban y registraban. Observaban y registraban. No te preguntaban qué estás sintiendo. No les servía. Como te digo, me puedes hasta mentir. No les gustaba la introspección. Ellos querían la observación directa. Por eso se dice ahí critica la introspección. ¿Ok? Interesante. Y vean acá. En Alemania aparece una escuela llamada la Gestalt. Ahí tenemos a Max Wertheimer, uno de sus grandes representantes. Esta escuela es muy interesante porque esta escuela, alejada del conductismo norteamericano, se acerca más a lo que son procesos mentales y empiezan a estudiar temas vinculados a la mentalidad. Por ejemplo, la percepción. La percepción es, vamos a verlo nosotros más adelante en una clase, la percepción es la manera como una persona eh, interpreta las cosas, el mundo. Ya, pero eso es muy mental. Y eso estudió la gesta. Y lo estudió a profundidad. Y es más, fue pregunta de examen de admisión de San Marcos hace unos cuantos años. ¿Cuál fue la escuela que abordó el estudio de la percepción a profundidad, no? Y era la respuesta era la gesta o la gestalt. Aprendizaje por insight es un tipo de aprendizaje por reestructuración mental que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Estamos haciendo un viaje. Para esto estamos en los años 20, los años 30, ya del siglo XX. Estamos en 1930, 1935. Y tenemos también aquí, pues, el psicoanálisis, ¿no? Y tenemos ahí al gran Sigmund Freud. Sigmund Freud, ¿qué les puedo decir, no? Un personaje que aparece con notoriedad ya en el siglo XX, y desde inicios del siglo XX, y ya cada vez más y más, ¿no? A él sí le interesaba mucho estudiar la mente, pero las partes más profundas de la mente. ¿Cuál es la parte más profunda de la mente? ¿Quién me puede decir? Claro, muy bien, el inconsciente. Por eso ahí a la derecha dice,
estudio del inconsciente. O sea, de aquella mente tan profunda que ni siquiera se da cuenta uno. El ello, el yo y el super yo, ¿no? Ahí contestando una pregunta o un mensaje que me mandan por interno. Distintas partes de la mente, de la personalidad, pero sobre todo a él le interesaba lo más profundo, el inconsciente, ¿no? Al cual recargó de mucha connotación sexual. No necesariamente lo sexual significa el acto sexual, la relación sexual, el coito. Sexual no es solo eso. Para Freud era mucho más complejo que era la energía libidinal que había en el ser humano, que era el motor en gran parte de lo que era la personalidad del ser humano. Pero algo que tenemos que agradecerle al psicoanálisis, sobre todo nosotros los psicólogos, es que con Freud nace lo que es la psicoterapia. A ver, acá tenemos que detenernos, chicos. Eh, Hasta aquí, antes de hablar de Freud, en ningún momento se nos había ocurrido mencionar o relacionar la salud mental del paciente con la labor del psicólogo. No, no, todo era experimentación, conducta, mente. Recién ese paradigma de psicólogo como persona que ayuda a un paciente en su salud mental, eso nace con Freud, muchachos. Bueno, los test, mi querida Milene, sí nacen desde la época de vamos a retroceder incluso. Mira, Milene, mira acá funcionalismo. ¿Qué dice en la última parte? Uso de test. Los test en psicología nacen desde la época del funcionalismo, o sea, desde los inicios de la psicología. Titchener y Wundt también lo utilizaban o también comenzaron a utilizarlo, pero el funcionalismo le dio tremenda importancia. Para el funcionalismo hacer pruebas era todo, todo. Ahora, la psicoterapia nace con Freud. Pregunta, de repente alguien lo sabe, ¿qué profesión tenía Freud? ¿Freud qué era? No era carpintero, no era gasfitero. ¿Qué era Freud? Era médico. Muy bien. Freud era médico. Recién en este punto, la medicina y la psicología, claro, era neurólogo, muy bien. Recién en este punto la psicología y la medicina se cruzan. La psicología estaba viendo otras cosas, mente y conducta. Pero esto de ayudar a pacientes, que lo comparte la medicina con muchos psicólogos, psicología, esto es gracias a Freud, porque Freud empieza a darse cuenta que gran parte de la salud de una persona, la salud en general, depende de su salud mental. Pero bueno, eso no nos llama la atención hoy en día. Y les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que las personas que están estresadas, el estrés es un problema mental, terminan sufriendo de dolencias físicas, ¿verdad? O sea, esto no le llama la atención a nadie. O sea, lo mental puede complicar lo físico. Ya, eso lo entendió Freud. Y entonces él desarrolló métodos para tratar de conocer estos problemas de origen mental, para tratar de resolver problemas de magnitud física. Entonces Freud es un punto de quiebre en la psicología. Por eso es que los psicólogos, muchos, respetan y quieren mucho a Freud, que era un médico, que era un neurólogo,
y que hizo mucho por la psicología y que al final convirtió, emparentó, vamos a decirlo así, familiarizó a la psicología y a la medicina, ¿no? Como ciencias de la salud, ambas eh, abocadas a que la persona recupere la salud mental que por alguna razón perdió o se ha resquebrajado, ¿no? Entonces es muy interesante lo de Freud. Vale decir, muchachos, que no a todos los psicólogos en su momento les gustó Freud. Hay psicólogos que dicen este Freud es un charlatán. ¿Saben quiénes, sobre todo, vamos a decirlo así, odiaban a Freud? Esos que están a la derecha, los conductistas. Los del conductismo no soportaban a Freud, decían este tipo, nosotros estamos tratando de estudiar la conducta, lo más observable, y aparece este tipo para estudiar no solo la mente, sino lo profundo de la mente, el inconsciente. Fuérales. Está loco ese. Sí, no lo querían. Decían, te llamas Freud, se escribe Freud, pero eres un fraude. Freud tenía sus haters. Eres un fraude, no eres Freud, eres un fraude. Sí, muy duro. No, hasta ojo, ya vamos a darnos cuenta, chicos, que estas son, vamos a decirlo, vean ahí, escuelas psicológicas. ¿Qué significa? Estos fueron el cuerpo teórico de la psicología. Jimena me dice, profesor, pero el conductismo tenía razón. Digamos que en parte tenía razón porque Freud quería hacer una ciencia. Él quería, es más, él lo llamó la ciencia del psicoanálisis, pero a Freud le costaba mucho ceñirse al método científico. Ustedes saben que hay un método científico, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de él, pero Freud utilizaba herramientas poco tradicionales, por ejemplo, el análisis y la interpretación de sueños. El lenguaje onírico de las ensoñaciones para Freud era muy importante. Y la verdad, no es nada que a Freud se le ocurrió. Freud ya sabe que durante mucho tiempo, durante miles de años, el ser humano le ha puesto cierta atención a sus sueños, ¿ok? Pero Freud entendió que había que prestarle más atención y tratar de sistematizar un método que nos ayude a interpretar los sueños, ¿no? Y muy interesante, la verdad. Mm, muy interesante. Milene, gracias por la pregunta, me pregunta, ¿a qué se refiere que le dio importancia a la experiencia, a la gesta? Milene, discúlpame, ¿dónde dice eso? O sea, quiero... oh, ah, ya, pensé que decía acá en algún punto. Miren, la experiencia siempre es importante. Experiencia se refiere como a la práctica, ¿ya? Experiencia no se refiere a los años vividos. Cuando hablamos de conocimiento, experiencia es práctica, práctica. Y no solo la gestan, sino en gran parte de las escuelas psicológicas le prestaron mucha atención a la experiencia, a la práctica, a lo que vive el ser humano, a la experiencia sensible. Entonces, siempre es importante, ¿no? La filosofía, digamos, aborda el conocimiento desde la especulación, desde la reflexión. No, la psicología más es desde la experiencia, ¿no? Es algo que se va a compartir en muchas escuelas y sobre todo también en la Gestalt, a la que le vamos a dedicar también una clase más adelante. Recuerden que esto es como estamos haciendo una revisión histórica. Freud muere entre el 23 y el 24 de septiembre de 1939, escapando del Tercer Reich, ¿no? De todo lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Y porque Freud era judío, ¿no? Por ahí Dana me pregunta, profesor, Kohler también está en la Gestalt. Claro, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka son grandes representantes de la escuela Gestalt. Claro que sí. ¿Hay otra forma de llamar a la escuela Gestalt? Me pregunta. Gestalt, Gestalt, o también le dicen gestáltica.
o gestáltica. Recuerden que Gestalt es una palabra alemana que significa forma o configuración. Profe, ¿qué era el insight? Era un método de aprendizaje muy mental, un método de aprendizaje muy mental, de descubrimiento mental. ¿Ok? Sí, igual, ojo, cada uno de los temas, todo lo que es psicoanálisis, vamos a tocarlo a profundidad. Ahora estoy mencionándole las escuelas, ¿no? Porque es una primera clase, pero nosotros vamos a tener de cada una de estas escuelas una clase. Así que, uff, tranqui. Imagínense si tuviéramos una clase, o sea, una explicación muy profunda de cada una de las escuelas. Esta clase tendría que durar 10 horas. Pero ahora estamos haciendo como un viaje, comenzando con el estructuralismo, seguimos avanzando, llegamos al psicoanálisis. Chicos, hasta el psicoanálisis llegamos. Estas son escuelas. Ya hoy en día no se utiliza mucho la palabra escuelas, se utilizan más enfoques, porque enfoques es una palabra más completa que trata de explicar cómo abordas tu trabajo psicológico hoy en día. Entre psicólogos se dice, ¿no? ¿Tú qué enfoque utilizas? O sea, tu práctica profesional está basada en la teoría y en el uso de herramientas, sobre todo de qué cuerpo teórico. Por ejemplo, los que dicen, como verán ahí a la izquierda, psicodinámico, son los que están basados en el psicoanálisis freudiano. Vean ahí, impulsos y conflictos inconscientes. Muchos de tus problemas, trastornos mentales o trastornos psíquicos tienen influencia sobre todo en tu primera infancia. Y ahí hay la lista de algunos grandes representantes. Karen Horney, Eric Fromm, Alfred Adler. Sí, bueno, Carl Jung, mi querida Rosemary, Carl Gustav Jung fue el principal sucesor de Freud y él ya después vamos a decirlo así, se divorcian y Jung funda su propia escuela que se llamó Psicología Analítica. Psicología Analítica. Es re volada. Jung después se metió a estudiar muchas culturas eh, en el mundo. O sea, Jung, que era psiquiatra, no solo estudió psicoanálisis a profundidad, sino después se metió a estudiar prácticamente antropología, usos, costumbres, tradiciones de distintas culturas a través de la historia y encontró muchas cosas que se relacionan entre sí en el conocimiento humano, lo que él llamó arquetipos, y él plantea el término de el inconsciente colectivo, ¿no? Hay cosas que se repiten en todas las culturas. Ya para esto Freud le dijo, ya, hasta ahí no llego, loco, a este ver, le dijo, ya tú te volviste un chamán, eso no me interesa, le dijo Freud. Pero muy interesante lo de Jung porque Jung viajó por todo el mundo, estudió a profundidad muchas culturas y ya a Jung lo van a ver seguramente ya en la universidad. Ya a nivel preuniversitario de Jung se menciona poco, pero vamos a mencionar algunas cosas de él interesantes. Por ahí Snyder me pregunta, profe, ¿algunos consideran que psicodinámico es igual a psicoanálisis? Te digo algo, Snyder y queridos muchachos. Escuela psicoanalítica, psicoanálisis, ya como marco teórico, Freud, psicoanálisis Freud. Ahora, todo lo que siguió después de Freud, pero que sigue su línea, se le considera enfoque psicodinámico. Digamos que es una manera más actualizada de llamar a el psicoanálisis, ¿no? Enfoque psicodinámico que ya no tiene solo lo que propuso Freud, que en gran parte sí, sino también lo que proponen nuevos psicoanalistas, ¿no? Como por ejemplo Eric Fromm o el mismo Adler, ¿no? Que ya le quitan un poco la connotación sexual o tan sexualizada que Freud tenía y también, como dice ahí, pueden ver, también hay otros factores sociales que repercuten en la conducta, ¿ok? A la derecha podrán ver que dice conductista, ¿no? A ver, no hay mucho misterio. ¿En qué se basan los conductistas? En el gran cuerpo de conocimientos que creó la escuela conductista y que sobre todo ellos abordan los problemas psicológicos en su trabajo. O sea, ellos trabajan en apuntar a modificar conductas. Cuando uno quiere modificar una conducta es porque quiere modificar una conducta no deseada, ¿no? No voy a modificar conductas deseadas mediante técnicas conductistas.
ahí hay grandes exponentes, ¿no? Skinner, Wolff, Hans Eysenck, en fin, entre otros grandes conductistas. Neoconductista es lo mismo que neoconductista. A ver, los neoconductistas son los conductistas más modernos, ya no tan radicales como Watson. Miren, retrocedamos. Miren a este conductista de la derecha, Watson. Watson asume la presidencia de la Asociación Americana de Psicología en 1913, o sea, hace más de 110 años. Estamos hablando de un tipo de hace muchos años. Él era conductista y fundador del conductismo, ¿no? Pero ya aparecen nuevos conductistas. Este señor Watson era muy radical. Conducta o nada. Listo. Tú le decías la mente, te decía, olvídate de eso, la mente es como una caja negra que no puede ser estudiada. Ya los nuevos conductistas no son tan radicales, son más flexibles. El neoconductismo, que me pregunta Juliana, el neoconductismo ya reconoce, vamos a decirlo así, reconoce la existencia de lo que es la mente, ¿no? La conciencia. Igual no es su campo de estudio ni de acción, pero reconoce la existencia. O sea, ya no podemos negar que algo pasa aquí, ¿no? Entonces eso es ya más neoconductista, a la pregunta de Julianita. Veamos otros enfoques psicológicos. Miren aquí. Aquí ya estamos en 1950, 1960. El humanismo. Ellos se autodenominaron la tercera fuerza psicológica. Ellos decían, psicoanálisis y conductismo, las dos primeras fuerzas psicológicas. El humanismo se autodenominó, lo que vale decir que se autodenominó, la tercera fuerza psicológica. ¿Qué decían ellos? Mal el psicoanálisis porque solo estudia al ser humano desde su rama patológica, o sea, solo quiere ver los problemas mentales. Y eso no está tan chévere porque hay gente que no tiene problemas mentales. Yo les pregunto algo a ustedes, chicos. Si una persona no tiene un problema mental, digamos, ¿para qué iría un psicólogo? ¿Para qué una persona normal o que está bien podría ir a un psicólogo si está bien? Para mantenerse bien o para estar incluso mejor, ¿verdad? Claro, claro, me pregunta por ahí, ¿y qué es estar bien, no? Digamos que todo estable, ¿no? Aparentemente ningún problema que me limite, me haga perder productividad. Entonces, yo me siento bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el humanismo dijo, la psicología no debe ser empleada solamente para ver el lado bah, patológico del ser humano. El ser humano es un ser que se orienta hacia su autorrealización. Es una palabra que le gusta mucho a los humanistas. Hacia su autorrealización. Y al humanista también no le gustaba mucho el conductismo, porque decía, estos conductistas nos ven como ratitas de laboratorio. Uy, perdón. Gracias a lo que me dicen salud. A ver, entonces volvamos. El humanismo, gracias. El humanismo no le gustaba mucho el conductismo. No somos ratas observables. No me puedes meter en un laboratorio para observar mi conducta. El ser humano se desarrolla libremente, buscando un sentido de vida y se orienta hacia la autorrealización. Va, acá. Vamos a ver también, vamos a tener una clase donde abordemos lo bonito del humanismo. Además, en dos clases. Algunos representantes, Abraham Maslow, Carl Rogers, Murray, McClellan, en fin. Después aparece otro enfoque, vean, cognitivista. Cuando tú veas la palabra cognitivista, no te asustes. Cognitivo viene de una raíz cognoscere que está emparentado con conocimiento. Nosotros tenemos, Víctor Frank también humanista, sí, Víctor Frank también podemos acercarlo al humanismo y a la logoterapia existencial. Ya lo vas a ver en la universidad. A ver,
Cuando tengan alguna pregunta, pueden comentarlo abiertamente en el chat, no solamente a mí, para que todos sus compañeros vean y no hay problema, ya saben. Entonces, ¿qué era la psicología cognitiva? Eh, es un enfoque que trata de estudiar. Estos señores sí abiertamente dijeron al conductismo fuera, ¿no? Sí entendemos que hay procesos cognitivos, que son tipos de procesos mentales que nos ayudan a entender, a comprender el mundo, a elaborar conocimiento. Y sí, hay conducta, pero la conducta está mediada o lo que precede a la conducta es los procesos mentales, procesos cognitivos. Y ahí tienen algunos, ¿no? Percepción, atención, memoria, pensamiento. ¿Para qué sirve la cognición, esta capacidad mental? Para comprender el mundo. Y miren los representantes que hay ahí, Jean Piaget, Bandura, Jerome Brunner, David Ausubel, grandes representantes de la psicología cognitiva que algunos llaman la cuarta fuerza psicológica. Bueno, está bien. Y vamos a ver ahora otro enfoque que a mí me gusta también, muy interesante. El enfoque biopsicológico, que es una mezcla de psicología y neurociencias, que gracias al avance de las neurociencias hoy se puede entender, se puede comprender, se puede saber gran parte de las capacidades que tiene el ser humano eh, desde un punto biológico. Por ahí Andreita me pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia entre Maslow y Rogers? Bueno, son dos personas diferentes, obviamente, ¿no? Son dos personas diferentes, pero más que diferencia, ¿en qué se parecen? En que ambos grandes representantes del humanismo coinciden en que el ser humano tenían una visión optimista del ser humano y que se orienta hacia la búsqueda de su bienestar, ¿no? O también llamado autorrealización, o también lo llaman autoactualización. Y sus diferencias las vamos a ver yendo poco a poco. Rogers es uno de los mejores psicoterapeutas que hay. Maslow era más teórico. Maslow no hacía tanto psicoterapia. Rogers sí era un gran psicoterapeuta. Tremendo, de los tres más importantes quizá de la historia de la psicología. ¿Eh? Ya, ahí está. Alexander Luria, Damasio, eh, Pedro Cabanillas, ¿no? Pedro Ortiz Cabanillas, grandes biopsicólogos que tratan de entender la psicología desde el funcionamiento del sistema nervioso. ¿No? Esto es muy interesante también, ya gracias a que han avanzado las neurociencias. Hoy en día, si tuviéramos que tratar de entender qué es la psicología, pues que a nadie se le atreva a decir que es una ciencia que estudia el alma, no. Aquí podría haber una buena definición. Ciencia que estudia los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, para dejar felices también a los psicoanalistas, y el comportamiento humano, obviamente, ¿no? No el comportamiento animal. Bien, entonces ahí tenemos una buena definición, una definición moderna de lo que es psicología. Profesor, ¿cuáles eran los representantes del enfoque biopsicológico? Me pregunta Moni. Mira, Moni, ahí está. Luria, Damasio, hay otros también. Aparte de Alexander Romanovich, Luria, Damasio, Pedro Ortiz Cabanillas, en Perú. Ahí tienes algunos representantes, como podrás ver, ¿ok? Ahora, ya, vamos a lo siguiente, mis queridos alumnos. No te preocupes, Moni. ¿Cuántos de ustedes aquí van a estudiar psicología? A ver, en el chat pongan yo. ¿Cuántos van a estudiar psicología aquí? Yo, me dice Lucianita, Paola, Heidi, Moni, puras señoritas. Bueno, está genial. Predomina la población femenina en la psicología, ¿es verdad? Alguien por ahí me dice, yo no, pero me gusta. Sí, como les digo, la psicología tiene muchas cosas interesantes porque habla de nosotros. Mm. Profe, quiero saber si mi enamorada me miente o no me miente. Estudia psicología. Ajá. Profe, quiero saber por qué la gente se porta mal. Estudia psicología. Entonces, profe, quiero saber por qué los criminales a veces actúan como actúan. Estudia psicología. Hay muchas cosas interesantes en la psicología.
Se ha puesto muy de moda algunos temas que ahora vamos a mencionar. Vean estas dos áreas, allá a la izquierda del... Milene me pregunta, profe, en humanismo, ¿a qué se refiere conciencia sobre experiencia? Lo vi en la pre. Bueno, no utilizaría exactamente eso, ¿no? Pero mm, no sé si utilizaría exactamente ese término, conciencia sobre la experiencia. Yo no, por lo menos, ¿no? Así que habría que preguntar a la pre a qué se ha referido, ¿no? Bueno, pero cualquiera de estos enfoques, eh, a diferencia del psicoanálisis, siempre apelan al lado más consciente del ser humano, ¿no? Solamente el inconsciente es psicoanálisis. Más conscientes sí podrían ser los otros, ¿ok? Veamos acá en el área, perdón, en el lado izquierdo. Psicología básica y aplicada. No te asustes, no te preocupes. Cuando hablamos de psicología básica, hablamos de toda la teoría que hay y toda la teoría que se genera. La investigación científica, lo académico, los cursos que estudias en la universidad. Esa es psicología básica. También algunos le dicen psicología teórica, psicología pura. Vean abajo, ahí de color verde dice psicología aplicada. Ya, eso, lo que dice psicología aplicada, es a lo que tú te dedicas ya en el campo laboral. Tú cuando terminas la carrera, y ya incluso desde antes, vas eligiendo hacia qué rama te vas. Y allá a la derecha van a poder ver las principales ramas. Por ejemplo, tenemos psicología clínica, ¿no? ¿De qué trata? Podrán ver diagnóstico y tratamiento de desórdenes conductuales y emocionales. Y aquí yo les pregunto, ¿dónde puedo encontrar un psicólogo clínico? ¿Dónde los encuentro trabajando? ¿Dónde? En hospitales, muy bien. Centros de rehabilitación, ok. Clínicas, centros de salud. Hasta ahí todas buenas respuestas. Centros de salud mental también, clínicas privadas. Pero también hay una cosa, consultorios. Un psicólogo clínico puede tener también bueno, cualquier psicólogo, su consultorio privado. Y la gente va a su consultorio. ¿Qué quiere un psicólogo clínico? Ayudar a recuperar la salud mental que, como les dije al inicio, por alguna razón esta persona eh, ha perdido o se ha resquebrajado. Psicólogo clínico. Trabaja sobre todo uno a uno, face to face, sobre todo trabajos personalizados. También puede haber terapia de pareja, ¿no? De a dos, pero por lo general es trabajo personalizado, uno a uno. A la derecha vas a ver psicólogo educativo. ¿Qué trata de hacer? Está muy relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayuda al educando en su proceso de aprendizaje. ¿Dónde podemos encontrar psicólogos educativos? En colegios. También puede haber en universidades, en escuelas. En academias también puede haber. En centros educativos, hasta con eso englobamos todo. Ahora, yo les digo algo. Hay una ley en nuestro país que obliga a que cada centro educativo tenga un psicólogo educativo. No se cumple esta ley. ¿Por qué creen que no se cumple esta ley? ¿Por qué creen que no se cumple la ley de que cada colegio o centro educativo tenga un psicólogo educativo? Por ahí que algunos centros educativos no lo ven necesario, claro. Algunos colegios no tienen el presupuesto, también vale decir. Y hay otra razón muy importante. No hay tantos psicólogos educativos, es cierto. A ver, hay que ser justos. ¿Cuántos centros educativos habrá en el Perú? Yo me imagino que decenas de miles. No hay decenas de miles de psicólogos educativos. Que si hay 3.000, 4.000 es mucho. Debería haber más, ¿no? Pero no hay. Los chicos ahora quieren ser influencers, youtubers. Pero se necesitan psicólogos educativos, ¿no? Se necesitan.
O sea, chamba fija, sí, se necesita, o sea, psicólogo influencer. Sí, bueno, hay algunos psicólogos que le... Hay muchos psicólogos jóvenes también que están imbuidos en nuestros tiempos, ¿no? Y están enamorados de los likes, están enamorados de los seguidores, ¿no? Como muchos jóvenes, y caen en la tentación de eh, crear contenido, lo cual es genial. Hay contenidos interesantes, pero a veces, o sea, yo no puedo hacer contenido siempre interesante, o sea, no soy tan interesante como para todo lo que diga, siempre ser interesante. Entonces a veces caen en la tentación de lo controversial y eso ya no es tan interesante académicamente hablando. Pero bueno, ahí va. Después tenemos psicología organizacional. A ver, acá no se lo voy a preguntar yo les voy a decir. A ellos los encontramos en organizaciones, en empresas, ¿no? Trabajan el tema de la convocatoria, selección de personal, capacitación, motivación y todo lo que gira dentro del clima, todo lo que se encuentra relacionado al clima organizacional. Y aquí viene la pregunta. Sí, yo sé que en empresas. ¿En qué área de las empresas se encuentra el psicólogo organizacional? ¿Están en un área, no están en la portería ni en limpieza? ¿En dónde está? Muy bien, recursos humanos, en el área de recursos humanos. Ahí está el psicólogo organizacional. Ha crecido mucha esta área, tanto así que San Marcos se ha visto en la obligación de tener facultad de psicología y de psicología organizacional, porque muchos psicólogos se dirigen a esta área. Y tenemos también psicología social, ¿no? Trabaja sobre las dinámicas sociales, roles sociales, los grupos. El psicólogo social trabaja con grupos. También se le puede decir psicólogo comunitario. San Marcos sí no tiene área de psicología social, la católica, la Pontificia Universidad Católica sí. Ellos sí trabajan con grupos. Los puedes encontrar en áreas de bienestar social de las municipalidades, ONGs, trabajan sobre todo temas de prevención y promoción de la salud mental, con grupos, con grupos. A diferencia del psicólogo clínico que trabaja con una persona face to face, el psicólogo social sí es con grupos. Interesante. A ver, hay otras áreas de la psicología, pues sin duda. Por ejemplo, ahí está, Alison pregunta, ¿la psicología forense en qué estaría trabajando? La psicología forense trabaja con todo lo que sucede alrededor de una escena del crimen, desde lo psicológico, pues, ¿no? El tipo de sangre de la víctima no me interesa a mí, sino todo lo que puede girar en torno a una escena del crimen desde lo psicológico. También está relacionado a temas judiciales, ¿no? Eh, una chica víctima de violación, las secuelas en una familia eh, que uno de sus miembros de la familia ha sido asesinado. Dentro de la psicología también forense está la psicología criminal, mi estimada Dana, y ahí sí se ve el perfil de los criminales, no solo ve la psicología criminal. Mm. Esas son como ya áreas más específicas. También habrán visto que es muy interesante, ojo. A la gente le encanta todo esto, ¿no? Está muy de moda ver CSI, Criminal Minds, La Ley y el Orden. Uf, la gente le encanta ver esto, que que dista mucho de la realidad, ¿no? En realidad no es tan cinematográfico como sale en esa serie, ¿no? La psicología eh, forense no es tan cinematográfico ni adrenalínica, ¿no? Si ves ahí el psicólogo persiguiendo vecinos, no. Eh, También se ha puesto muy de moda la psicología criminal. Eh, Ha salido pues muchas series de, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, o sea, entrevistas, casos de asesinos seriales y a la gente le encanta eso. ¿Por qué? Porque es interesante, sí.
porque es interesante. ¿Cómo alguien puede matar a tantas personas? ¿Por qué mata? Es muy interesante, ¿no? Ahora, por ahí Heidi me pregunta, profe, ¿pero en Perú enseñan esas ramas así? Un tanto sí. San Marcos tiene una maestría que tiene que ver con temas de seguridad social, ciudadana, donde se abordan temas de delincuencia, psicopatología 1 y 2, los trastornos de la personalidad antisocial, criminalidad, ¿no? Desde el punto de vista estadístico también. Y es importante, se tiene que trabajar, ¿no? Porque cada sociedad, cada contexto tiene sus características. No es lo mismo los asesinos seriales, digamos, en Sudamérica que en Norteamérica. No es lo mismo los mass murder o asesinos masivos, que no es lo mismo que serial, en Sudamérica que en Norteamérica. ¿Cuál es el perfil de un violador? ¿Acaso existe? Parece que no. Pero ¿cuál es el perfil de un asesino serial? Sí existe, identificado. Entonces, todo eso es interesante estudiarlo porque a mí me ayuda a resolver más rápido los casos. Por ejemplo, a ver cómo se lo digo. Cuando una chica muere, no hay mucho problema en nuestro país. O sea, ¿qué hace la policía? Automáticamente van y buscan al novio o al esposo. Y generalmente se resuelve el caso. Ahora, entendemos que no ha sido ni el novio ni el esposo. Listo, busquemos al ex. Y el 90% de los casos se resuelve así, ¿no? Acá los crímenes pasionales son bastante, pues, tercermundistas, ¿no? Acá estoy celoso, te mato. Bastante, bastante tonto este tipo, ¿no? Por así decirlo. No hay mucho misterio aquí. No es como un asesino serial en Estados Unidos que mata a personas desconocidas, sin razón aparente. Acá los crímenes son más pasionales, más. Entonces no hay mucho misterio, pero el hecho de yo saber dónde se sitúa, cuál es el patrón de asesinos generalmente, los feminicidas, me ayuda a resolver más rápido. Claro, hasta cierto punto muy predecible, diría yo, y es verdad. Yo digo bastante tonto, ¿no? Porque no sale a cuenta matar a alguien y comerte 20 años de prisión simplemente porque te dijo no quiero estar contigo, ¿no? O porque se fue con otra persona. Pero a ver, explícaselo al asesino, pues ni vuelta que dar. Entonces sí, hay ramas muy interesantes, la psicología forense, la psicología deportiva también está muy de moda ahora, ¿no? Los clubes como Alianza Lima, Universitario, Cristal, la Selección Peruana de Fútbol y los principales clubes tienen psicólogos deportivos. Muy interesante también, ¿no? Seguramente ese Vinicius Junior debe ir al psicólogo ahí en el Real Madrid. El Real Madrid tiene una escuela de psicología deportiva muy interesante, muy, muy interesante, y seguramente va a tratar de ayudar a este muchacho que anda con sus problemas. Para afrontar que Gareca se fue con Chile. Bueno, pues eso tiene que afrontarlo la, la hinchada, ¿no? La hinchada, ¿no? Gareca está bien, Gareca está tranquilo, los jugadores también, porque los jugadores a lo largo de su vida tienen muchos técnicos. Los que se han quedado tristes ha sido la afición, ¿no? Bueno, no pasa nada. Nos dejó estrés postraumático. Tanto así. Bueno, hay otras áreas en psicología, psicología publicitaria, del marketing, en fin. Anda facturando Gareca y está bien, ¿no? Le corresponde, ¿no? Si acá no, por ahí que no se le valoró tanto, ¿no? Hablo de la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, estas son las áreas. Con la corrupción nunca ganaremos mundial. Y tocando temas difíciles, mi estimado José. Vamos ahora a los métodos. Esto es muy importante, mis queridos alumnos. Los métodos en psicología. A ver, la psicología, eh, como cualquier disciplina, necesita métodos para trabajar, para lo que va a ser su campo aplicativo. ¿Y qué métodos utiliza la psicología? Hay muchos métodos. Acuérdate que método significa
camino hacia, o sea, una forma de llegar hacia algo. Eso es método. Y los objetivos de la psicología se deben cumplir con ciertos métodos. Vean ese primer método, ahí dice método descriptivo. Algunos lo llamaban antes también método observacional, ¿no? ¿Sí? El método descriptivo básicamente es observar y registrar. O sea, tienes que mirar y tienes que anotar. Lo único que yo puedo mirar es la conducta, acuérdense. Yo no puedo mirar lo que tú estás pensando, jamás. No puedo saber qué estás pensando, ni me interesa saber. El método descriptivo observa y registra. Y en base a esas observaciones ya puede tomar ciertas decisiones. Claro. La mejor manera de observar un fenómeno psicológico es en el lugar donde sucede el fenómeno psicológico. Si yo escucho que hay violencia dentro de un aula, lo mejor es observar a los alumnos en el aula. Yo no quiero observarte en el baño, ni en tu casa cuando duermes. Lo mejor es observar la violencia del aula en el aula. No siempre es fácil, ¿no? Porque cuando se extrapola el objeto de estudio hacia un laboratorio, pues ya la conducta no es la misma. A veces es necesario, pero lo mejor es observaciones, como dicen, naturalistas. ¿A qué se refiere observaciones naturalistas? Observar en el lugar natural donde el sujeto se comporta. ¿Qué es lo bueno del método descriptivo? Que es muy barato. ¿Cuánto me cuesta observar y registrar? Nada. Solo necesito mis ojos, una persona que sea especializada en observación de conductas, y anotar lápiz y papel. Es muy barato. ¿Qué es lo malo del método descriptivo? Que yo podré observar todo lo que quiera, pero si a mí alguien me pregunta, profe, ¿ya vio cuáles son las características de la conducta violenta de los alumnos en el salón X? Sí, ya vi, se insultan, se pegan, se lanzan cuadernos, ya. Si alguien me pregunta, profe, ¿y por qué cree que son violentos? Ah, eso sí no tengo la menor idea. El método descriptivo no te dice el por qué pasan las cosas, solo te dice cómo pasan, o sea, describe, pero por qué sucede eso no lo sabe el método descriptivo, ni idea, ¿ok? Esa es una limitación del método descriptivo. Ahora, el método correlacional. Esto es muy sencillo, ¿no? Correlacional. Trata de relacionar variables. Vean ahí, dice, ¿no? Detectar las relaciones entre variables. Yo quiero detectar si un fenómeno psicológico se relaciona a otro fenómeno psicológico. ¿Ok? Aquí en este método se calcula la asociación o relación estadística que puede haber entre dos variables, generalmente dos variables o dos temas psicológicos. Por ejemplo, yo quiero saber, vean ahí, dice, relación entre el bagaje léxico y la comprensión lectora en jóvenes universitarios de Guaral. Las personas que tienen mayor bagaje léxico, tienen mayor comprensión lectora, hay una relación directa. Mayor bagaje léxico, mayor comprensión, ahí habría una relación directa. Ahora, si a mayor bagaje léxico, menor comprensión, sería una relación indirecta. Cuando se trata de ver la relación entre variables, generalmente dos, método correlacional. Ahora, veamos el método experimental. Este método sí me trata de explicar por qué pasan las cosas. ¿Ok? ¿Por qué pasan las cosas? Acá yo tengo la posibilidad de manipular variables. Vean ahí el ejemplo, dice, efectos de un programa de comportamiento prosocial en las habilidades sociales de escolares de Moquegua. O sea, yo tengo escolares y yo entiendo que tienen ciertas habilidades sociales. ¿Eh? Sí, pero yo quiero ver si Fátima me pregunta, profe, buenos días, ¿estas diapositivas las compartirá después? Sí, si quieres las comparto, no hay problema. Yo se las paso a su tutora
y ella se encarga de compartirlas. No hay ningún problema. Miren, basándonos en este ejemplo. Profe, ¿en el descriptivo no se podría manipular variables? No, no, en el descriptivo yo establezco cuáles son las variables a observar. Alguien me dice, profe, en el salón X están violentos. Yo establezco, a ver, ¿qué es una conducta violenta? Y las observo, pero no las manipulo. ¿Ok? En este método, el método experimental, se manipulan variables. Los chicos o los escolares de Moquegua tienen ciertas habilidades sociales. ¿Ok? Pero yo quiero ver si al aplicarle un programa o un taller de habilidades de comportamiento prosocial, o sea, para que sean más sociales, yo quiero ver si después de aplicar ese taller se vuelven más sociales. Entonces acá sí estoy aplicando un experimento, por eso era método experimental. A ver, y acá quiero establecer algo. Cuando yo realizo un experimento, digamos que a 100 escolares de Moquegua, yo lo divido en dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. Y es muy sencillo. El grupo experimental, vamos a decir, de estos 100, 50 son el grupo experimental. A estos 50 le voy a aplicar el programa o taller de comportamiento prosocial. Y a los otros 50 lo voy a llamar grupo de control, no les voy a aplicar nada. Entonces la pregunta para muchos puede ser, profesor, ¿y si no les va a aplicar nada, para qué los tiene ahí? ¿Quién sabe la respuesta? A ver. Muy bien, Paul, excelente, excelente. Para comparar, yo tengo 100 escolares de Moquegua y les tomo una prueba para ver sus habilidades sociales. Me doy cuenta que los 100 están ahí. Entonces los divido en dos grupos, 50 y 50. A los 50 de acá, grupo control, no les voy a aplicar nada. Y a los 50 de acá, el grupo experimental, les voy a aplicar el programa de comportamiento prosocial. En términos experimentales, ojo, cuando tú le aplicas algo al grupo experimental, eso se le llama aplicarle la variable independiente. Es la variable que yo voy a aplicar al grupo experimental. En este ejemplo, la variable independiente, o sea, la variable que voy a aplicar al grupo experimental, es el programa de comportamiento prosocial. Es lo que voy a aplicar. Profesor, ¿qué voy a aplicar en el grupo control? Nada. ¿Para qué entonces los tengo ahí? Para después comparar. Profesor, y yo veo que ahí dice variable dependiente. ¿Cuál sería la variable dependiente en todo este ejemplo que nos está dando? La variable dependiente es lo que yo quiero ver si cambia después del experimento. Quiero ver si mejoran sus habilidades sociales los chicos del grupo experimental. Ya, esa es la variable dependiente. Yo después de 2 meses que termine el experimento, vuelvo a juntar y a los 100 alumnos, o sea, sumando los 50 del grupo control y los 50 del grupo experimental, los junto y les aplico otra vez una prueba para ver cómo andan sus habilidades sociales. Y me doy cuenta, imagínense, que me doy cuenta que los del grupo control, bueno, no han cambiado nada. Como en ellos no he aplicado ningún experimento, siguen siendo o siguen teniendo las mismas habilidades sociales que tenían al inicio. Pero en el grupo experimental ahora los encuentro con muchas habilidades sociales, ha mejorado. ¿A qué se debe? A que en ellos apliqué un programa, un taller de comportamiento prosocial. Entonces ahí mi experimento toma forma y yo puedo decir, miren, si tú a un grupo de escolares de Moquegua le aplicas un programa de comportamiento social, esto repercute y mejora las habilidades sociales en ellos. Listo, tengo un experimento bastante honesto y que me puede servir de repente para hacer una tesis, no sé. Y así funciona el método experimental. Profe, en el grupo control no se da un efecto placebo, no necesariamente. El efecto placebo se estudia en el grupo experimental, mi estimada Celeste.
Porque yo le puedo decir, imagínate que yo, es que ya esto es meternos un poco más, pero imagínate que yo voy a hacer un experimento para ver si cierto medicamento cura a los pacientes con diabetes. Hay un grupo, el grupo control, que no le voy a aplicar nada. Y hay un grupo, el grupo experimental, que le aplico el medicamento. Pero ojo, en ese grupo experimental, Celeste, si divido en dos subgrupos, pero esto solo lo sé yo, a uno les doy realmente el medicamento y a otros les doy un efecto, o sea, un medicamento placebo, o sea, una sustancia pero que no tiene ningún, ¿no?, efecto farmacológico reconocido, curativo, ¿no? Eso ya lo trabajo, pero igual tengo que aplicarlo en el grupo experimental, porque en el grupo control no se aplica nada, no, ninguna mentirita, ningún efecto, nada, no se aplica nada, simplemente se mide para métodos, para formas comparativas, nada más. Lo placebo se aplicará en el grupo experimental, que es un tipo de, de experimento, ¿no? ¿Entiendes? Profe, entonces la variable dependiente es la consecuencia de la variable independiente. Claro, la consecuencia, tú entiendes que consecuencia es al final, ¿no? Pero recuerda que la variable dependiente, que yo quiero ver si varía después de la aplicación de la variable independiente, yo desde un inicio del experimento ya la estoy evaluando. Porque yo antes de comenzar el experimento, a los dos grupos le aplico una prueba para ver cómo andan sus habilidades sociales. Y después le aplico una prueba al terminar el experimento. La variable dependiente, sí, no, probablemente tenga consecuencias después de la aplicación de la independiente, pero quizá no. Ojo, en un experimento puede ser que no. Imagínense que a mí me dicen, profesor, ¿qué pasa si a los adolescentes los hacen jugar demasiadas horas Fortnite? Se pueden alterar o pueden volverse medio tontos. Bueno, hay que demostrarlo en un experimento. De repente, junto a un grupo de muchachos y no el grupo control, ya nada. Y el grupo experimental los hago jugar 2 horas al día a Fortnite. Y me doy cuenta después de 3 meses que no han perdido capacidades cognitivas. Entonces yo digo, no hay un impacto de la variable independiente y puedo concluir, el jugar Fortnite no disminuye las capacidades cognitivas de los adolescentes. Y no hubo un impacto. Entonces hay que hacer el experimento. Profe, hay variables de control. Claro, las variables de control son las condiciones que tú estableces en un experimento. Por ejemplo, este experimento no lo estoy haciendo en adultos, sino en escolares de Moquegua. Ya, esas son las variables de control. Las condiciones que tú estableces en tu población o en tu muestra para lo que va a ser tu estudio. Esas son variables de control. Ojo, eso ya se va a nivel de la universidad. Y cuando James me pregunta, profesor, ¿existen variables extrañas? Claro, ya esto es un poquito más, pero una variable extraña es cuando sucede algo en el experimento que puede alterarlo. Por ejemplo, mi estimado James, imagínate que yo estoy haciendo un experimento con 100 niños, ¿no? 50 en el grupo control y 50 en el grupo experimental. Y después de unos 10 días, un niño se muere. Ahora ya no son 50, son 49. A esto se le considera una variable extraña, una situación extraña que puede interferir o incluso perjudicar el estudio. Por suerte ya se establecen ciertos métodos como para reducir o tratar de disminuir las variables extrañas. Es muy difícil llevar un experimento con situaciones extremadamente controladas si a su vez tú trabajas con observación natural, ¿no? Hay que adaptarse. Grisel me pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el grupo de control y experimental? Que al grupo control no le aplico el experimento y al grupo experimental sí le aplico el experimento. Esa es la diferencia nada más. A uno no le aplico nada y a otro sí. Profe, ¿y para qué no le aplica nada a ese grupo? Para después me sirva para comparar. Para que me sirva para comparar. Nada más. Interesante. No, súper interesante. Y para mí es importante que ustedes entiendan esto. No tanto porque
sea complejo, sino porque esto les va a servir a ustedes en la universidad. Porque en la universidad esto se estudia, metodología, metodología se estudia, eh, sobre todo cuando tengan que hacer sus investigaciones o sus tesis, ¿no? Muy interesante, mis queridos alumnos. Antes de pasar alguna pregunta más con respecto a métodos de investigación, me interesa mucho que quede claro. Con confianza, pregunten. Ahora, yo les comento algo. Una vez un alumno me dijo, ok, me alegra que quede claro, solo les quiero regalar dos términos. Una vez me dijo, profesor, yo he leído por ahí el término método longitudinal. Ah, muy buena pregunta. Un método, a ver, un estudio longitudinal o el método longitudinal, pues la palabra te lo dice, no te vas a tener que asustar. Habla de longitud, o sea, habla de lo largo. Cuando yo hago un experimento longitudinal, me refiero a que yo tengo que hacer un experimento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, imagínense, chicos, que yo quiero ver cuáles son los cambios en el lenguaje, en el ser humano, de los 2 años a los 8 años. Ustedes entenderán que un pequeño de 2 años dice muy pocas palabras. A los 8 años dice miles de palabras. Ya. Una forma podría ser estudiar a un niño desde que tiene 2 años hasta que tiene 8 años. Ahora, el tema es que esto me va a demorar 6 años, ¿no? ¿Me entienden? Ahora, el método longitudinal es bien bacán porque me permite estudiar un caso a lo largo del tiempo. Ahora, pero lo bueno es que me permite tener de primera mano un caso bien estudiado. Lo malo es que me demora mucho tiempo. Un método longitudinal es como un gol en el que el jugador se lleva a todos desde su cancha hasta el otro arco y mete gol. Es un golazo, pero es muy difícil. Ahora, entonces, ¿qué hago? Me dicen, profesor, en vez de estudiar a un niño de 2 años hasta que llegue a los 8, mejor estudia a uno de 2, a uno de 3 años, a uno de 4, a uno de 5, a uno de 6, a uno de 7 y a uno de 8 y compárenlos. Y los estudia a todos en el mismo momento. Ya no sería un estudio longitudinal, sino a esto se le llamaría un estudio, como dice Migumi, un método transversal. Transversal es cuando estudias un fenómeno psicológico en un determinado momento del tiempo. Pero si quiero estudiarlo a lo largo del tiempo es longitudinal. ¿Ok? Ebert me pregunta, profesor, ¿podría volver a explicar el método correlacional? Muy sencillo, Ebert. Solamente para volver a él. Vamos a... El método correlacional es cuando tú tratas de hallar relación entre dos temas. Yo quiero ver, Ebert, si ser pobre significa ser violento. Entonces veo todos los casos de pobreza que hay y todos los casos de violencia familiar. Y veo, profesor, me he dado cuenta que es un ejemplo nomás. A mayor pobreza, mayor violencia familiar. Hay una relación de repente. Ya, eso se le dice estudio correlacional. Cuando tratas de hallar relación. Te doy una pista, un regalo, Ever. San Marcos no pregunta método correlacional porque es muy fácil. Te pongo un ejemplo. Te dicen, la investigación, como está en el ejemplo, ¿no? Relación entre bagaje léxico y la comprensión. ¿Qué método utiliza? Cuando ya ves que dice relación, automáticamente marcas método correlacional. Esa es la pista. Por eso a veces San Marcos no pregunta método correlacional, porque al decir relación ya la mayoría marca, ya, pues si dice relación es correlación. Claro, como dice Paola, el método longitudinal demora más, pero es más preciso. Sí, pero demora más. Exactamente, demora más. Ajá, muchachos. Vea lo que dice acá. Hasta la próxima semana. No tanto así. Falta algo. ¿Qué falta? Ajá. Vamos a ver las preguntas.
Voy a compartir con... Exacto. Espérense un segundo que voy a compartir las preguntas. Ustedes dijeron, ya me libré, ¿no? Falta ver las preguntas, que ahorita las voy a compartir con ustedes. Están buenas las preguntas. Estuve viéndolas y están bastante buenas. Algunas están bastante condimentadas. A ver, ustedes me van a decir si se puede. eh, Voy a compartir un segundo. A ver. Hay que dice en el chat. Se pasó rápido la clase. Sí, se pasó rápido la clase. Psicología no tiene por qué ser un tema difícil, ¿eh? Y eso que para ser muy sinceros, hemos abordado bastantes cositas hoy. Pero si la clase se pasó. Ahora, ojo, todavía faltan las preguntas, mi estimada Johanna. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? ¿Me podrían confirmar? Bacán. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con una lectura. A ver, déjenme ver ahí. Quiero también poder observarla ahí. Ya. Vamos a tratar de leerlo. A ver, chicos. Un minuto. Ya, un minuto y medio para leer, para todos tener esta lectura, por favor. Presten atención, vamos a estar en silencio. Un minuto y medio para esta lectura. Ya, un minuto y medio, vamos a leer. Bueno, me imagino que ya deben haber podido leer, haber leído todos este tema, ¿no? Esta lectura, que habla sobre la psicología cognitiva. Y nos dice que aparece ya en la segunda mitad del siglo XX, o sea, 1950 en adelante. Y nos habla sobre algunos de sus antecedentes psicológicos, características, en fin. Entonces vamos a la primera pregunta. Dice, de lo señalado del texto se puede colegir que, a ver, ¿cuál creen que es la clave, chicos? Lean con calma y a ver, ¿cuál creen que es la clave? Veo B, A, hay varias, ¿no? A ver, yo no marcaría la A. O sea, el conductismo no fue determinante para el DES, porque el conductismo va solo a la conducta. La mayoría está marcando la D, es la clave que yo también marcaría. El cognitivismo le llegó a brindar relevancia a los procesos biológicos como base elemental de la actividad mental. Sí, porque el cognitivismo apela o apunta mucho, pues obviamente a lo que es actividad mental. Eh, la letra D
sería la mejor respuesta en la uno. ¿Ok? Ojo que esta es una pregunta, eh, vamos a decirlo así, de tipo difícil. ¿Ah? Esta pregunta es de tipo difícil. La B, ¿por qué con el desarrollo del cognitivismo se desarrolla en paralelo a la universidad? No necesariamente fueron paralelos. El cognitivismo sí se desarrolló paralelo a las ciencias de la informática. Eso sí fueron de la mano. Pero con las neurociencias no. Más bien las neurociencias después han servido para explicar la base del cognitivismo. Pues la E no tiene asidero porque el que se apoya en la explicación y la precisión del comportamiento o de la conducta, que es lo mismo, es el conductismo, no el cognitivismo. O sea, la E sería válida si en vez de decir lo que caracteriza el cognitivismo, diría lo que caracteriza el conductismo. Ahí sí. Ahora, la 2 dice, de acuerdo con el texto, ojo, vámonos al texto, ¿eh? La actividad central del cognitivismo se funda en, ¿cuál creen que es la clave? Yo no marcaría la C, porque yo les dije a ustedes que la Gestalt, es más, se lo dije, fue la que se encargó de estudiar a profundidad la percepción, no el cognitivismo, la Gestalt. La respuesta es la D, el estudio de procesos internos mediadores. ¿Por qué se dice mediadores? Porque los procesos mentales están en el medio. Entre lo que me pasa y cómo yo respondo ante el mundo, en el medio están los procesos mentales, que explican el por qué la persona se comporta. La 2, la mejor respuesta es la D. Vamos a dejar atrás ya esta lectura y vamos a una pregunta de relación. Estas preguntas terminan siendo muy fáciles para, para ustedes porque uno a veces no sabe todo, pero con un par de relaciones ya termina encontrando la clave. ¿Cuál es la clave? Claro, eso de las fuerzas reprimidas de la edad temprana es mucho del psicoanálisis, ¿no? Mi mamá no me quiso, mi papá me gritaba. La 4A. Las creencias o ideas son maneras de pensamiento y el pensamiento es actividad mental, cognitivo, 3B. Ni vuelta que darle. La clave de la pregunta número 3 es la B de bullying. Ojo, la B de bullying. Vamos con la 4. Hay otra pequeña lectura, por favor. Esta ya no, este es un minuto nomás. Un minuto y vemos la clave, en silencio. ¿Se animan a dar una clave ya? ¿La 4? Ajá, la mayoría, miren, acá esto sí es unánime.
La 4 la D, claro, ¿no? Las explicaciones de la conducta que carecen de susceptibilidad a la medición, objetividad y aquí sí hay unanimidad. 4D, perfecto. Muy bien, chicos, ¿eh? Vamos entonces ahora con la 5. Habla sobre Daniel, un adolescente que tiende a responsabilizar a los demás sobre su mal comportamiento o malas decisiones. Al acudir a terapia, el terapeuta le señala que si no llega a encontrar un verdadero sentido a su vida, es probable que llegue a vivir una vida improvisada, la cual se caracterizaría por más frustraciones y decepciones. De lo afirmado se puede señalar con respecto a los enfoques psicológicos. ¿Este terapeuta de qué enfoque es? Ahí está. ¿Qué enfoque creen que es? Mm, una bonita pregunta. Esta pregunta es tipo examen, ¿eh? Tipo examen. Sí. ¿Cuál es la clave? Les doy una pista. Es humanista este psicólogo. Es humanista. Pero la respuesta no es la B, es la C, ¿no? Ahora, ¿saben por qué no es la B? O sea, la B fue puesta esa alternativa para confundir a varios y veo que sí se confundieron. Porque ahí dice perspectiva holística. Y perspectiva holística, ustedes han marcado la B muchos y ni siquiera saben qué es perspectiva holística y no me han preguntado tampoco. Claro, perspectiva holística, como dice Snyder o Dana, es de la Gestalt. Holo significa todo, así te lo digo. Holo es un prefijo que significa todo. Perspectiva holística significaría, vamos a traducirlo así, perspectiva totalizadora. Y el enfoque, vamos a decirlo así, o escuela psicológica que abordaba los fenómenos desde un punto de vista holístico era la Gestalt. Te pusieron en la letra B humanismo para que te confundas y holístico, o sea, humanismo para que te confíes y holístico, profe, pero humanismo no recibe influencia de la Gestalt. Bueno, el humanismo recibe influencia de muchas cosas, del existencialismo, de la logoterapia existencial, de la fenomenología, de muchas cosas, pero no por eso vamos a tomar un término que está ligado a la gesta. En cambio, la C sí es un tema completamente humanista, ¿no? El sentido real del sí mismo. Esto sí es muy humanista. Y esa es la clave, la letra C. Vamos con la 6. El cognitivismo fue considerada la cuarta fuerza psicológica, la cual brinda énfasis en sus estudios en la manera como el comportamiento está determinado a partir de las estructuras o construcciones mentales que cada individuo elabora. A continuación, señale la alternativa que no presenta un tema que aborda el enfoque cognitivo. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la clave de las 6? Oye, sí, ¿no? La 6 está cantado que es la letra C. Porque la C, ya, ya, ¿y a qué enfoque más bien pertenece la letra C? ¿Quién me dice? Está fácil, ¿eh? Claro, al conductista, pues. Al conductista. Claro, fácil. La 6 es la C. Eso no pertenece a la psicología efectiva. Uy, otra lectura. Chicos, el tiempo se va a acabar, ha volado, ¿eh? Un minuto máximo, por favor. Un minuto y vemos, pasamos a ver la clave en unos segundos.
El tiempo vuela. Veamos la pregunta. De lo referido en el texto determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver, ¿quién me da la clave de las 7? Bueno, las experiencias tempranas de la vida rigen el comportamiento del sujeto. Está, tiene hasta cierto punto esto, pero yo no sé si rige, ¿no? Influye sí, pero no rige. Ojo, por favor. Influye sí, pero no rige. Aparte del texto, o sea, eso está bien con el psicoanálisis, pero no necesariamente se infiere eso del texto, ¿ya? Yo acá no pondría verdadero exactamente porque no se infiere del texto. El 2 sí es verdadero y el 3 también. Mejor respuesta en la 7 sería la E de enamorado. Esa sería mejor respuesta. Ahora la 8, sí, 7 E de enamorado. 8. De lo señalado en el texto se puede colegir que, en un espacio, respecto al psicoanálisis. ¿Qué se puede colegir? Yo les doy la pista. Mejor respuesta es la D. La D. La participación del pensamiento establecido a partir del yo, aspecto racional, juega un plano secundario en cuanto a la realización y metas dirigidas. O sea, la fuerza de mi accionar está basado en orientarme hacia el placer y el yo juega un papel secundario que es el control y la dirección que le da, más no el motor y el motivo. Una pregunta, por ahí me preguntan qué es hedonista es placer. Hedone es placer en griego. Profe, ¿por qué no la E? La comprensión del comportamiento se sustenta sobre principios biológicos, ya que se busca satisfacer el placer. La comprensión del comportamiento se sustenta sobre el principio biológico. No solo son biológicos, o sea, Freud no hablaba necesariamente de instintos, él hablaba de pulsiones, que tenían más de fuerza mental que de fuerza biológica, ojo. No necesariamente biológico o no necesariamente se infiere en eso del texto. ¿Ya? Mejor es la D. Ahora, la 9 vamos a verla. No, ya no nos yo le voy a dar las claves, ¿eh? La 9 mis queridos alumnos, se la dejo para que ustedes la revisen, anoten ahí, es la B de bullying, ¿ok? La B de bullying, anótenlo porque lo van a revisar. Y la 10 es bueno, esto sí lo dije en clase, la D, sensaciones, sentimientos e imagen. ¿Ok, mis queridos alumnos? 9 B de bullying, anoten, y 10 D de deudas. Listo, mis queridos alumnos. Se nos acabó el tiempo y sé que tienen que ir a su receso y que lo esperan con mucha calma para comer algo. Estamos igual. Yo, mientras tanto, les mando un fuerte abrazo. Gracias por su atención